Vamos a analizar un poco la política nacional. Está en nuestros estudios Antonio Pachi Gaet y también la economista María José Romano Boscarino. Vamos a analizar la política nacional. Tu visión. Mira, me tomo el atrevimiento de llevarlo al plano institucional, ¿no? No podemos dejar de hablar de esta situación que estamos viviendo, producto de lo que ocurrió con la vicepresidente, que es un hecho grave que se está tratando de esclarecer, pero sobre todo quiero llamar la atención sobre el uso político que se está haciendo de esto y algo que tiene que ver con esta institucionalidad que parece que está cada vez peor en nuestro país, básicamente las reglas de juego, ¿no? Tanto en lo político como en lo económico. Esas son las instituciones. Hoy lo que vemos es un uso desmedido de esta situación, atentando de alguna manera contra el sistema republicano, ¿no? Porque lo que estamos viendo, que no es algo novedoso en el kirchnerismo, es responsabilizar a la justicia, a los medios de comunicación por lo que está pasando, y eso nos remite a cuáles son esas reglas de juego en lo político que hay que mirar, ¿no? Que tienen que ver con un Estado de Derecho, con el respeto a la división de poderes, con una justicia independiente y con un sinnúmero de otros factores que viene con una situación muy compleja en nuestro país. De hecho, si hablamos de calidad institucional, Argentina, en un último ranking que se hizo a través de la Fundación Libertad y Progreso, está en el puesto 116 entre 192 países del mundo, algo que debería llamarnos la atención, y no solamente en Argentina, sino en prácticas que se replican también a nivel de las provincias. Bien. Right. Tienes 2 minutos y medio. Bueno, pareciera que en este escenario tendría que haber un médico, tendría que haber un muerto, ¿sí? Vaya lapsus, ¿no? Médico por muerto. Tendría que haber un muerto para que supuestamente no se haga uso desmedido de una determinada situación. Acá la señorita ha manifestado que evidentemente nuestra institucionalidad es muy precaria, y tan al extremo lo es nuestra institucionalidad que pese a que los operadores mediáticos, porque no son comunicadores sociales ni periodistas, no, son operadores mediáticos, a partir de un lado sincronizado, se han conseguido instalar un discurso, o no solamente instalar, sino también legitimarlo a un tremendo discurso de odio en la sociedad que ha tenido la culminación en esta situación que le tocó vivir a nuestra vicepresidenta, que es de extrema gravedad, como lo ha dejado demostrado el mundo entero con su solidaridad al respecto. En el único lugar en donde se habla de que se ha tratado de un acting, de una puesta en escena o de una pantomima, como dijo la diputada, la que viene del mundo del espectáculo, Granata, la diputada Granata, bueno, en realidad, ¿no es cierto?, esto no ha sido ninguna puesta en escena. Lo que sí debo decir es que esta gente que ha querido, en definitiva, consumar el acto, no es más que la punta del iceberg. Yo quiero decir que si es algo armado o no, vamos a dejar que la justicia lo defina. Por supuesto que la primera impresión que tenemos es que es un intento de atentado. Vamos a ver qué dice la justicia al respecto. Ahora, yo no generalizaría a todos los actores de los medios de comunicación, mucho menos a la justicia, responsabilizándolo de la manera que hace el kirchnerismo, que nos tiene acostumbrados a este tipo de prácticas, de generar esta lógica populista de amigo-enemigo, ¿no? Y además, la locura de haber decretado un feriado nacional interrumpiendo el trabajo, interrumpiendo la educación que tanta falta le hace a nuestro país. Creo que el foco de la cuestión lo están desvirtuando. Nadie dice que este hecho no hay que esclarecerlo y que no es de una gravedad institucional importante, pero hay que ser conscientes de lo que genera esta conducta que se promueve, que es antirrepublicana y que, de nuevo, no garantiza la libertad de expresión y nos lleva a pensarnos con prácticas como, por ejemplo, la ley del odio de la que se habló, que supuestamente se estaba redactando, que son prácticas parecidas a regímenes como los chavistas venezolanos. A ver, yo lo que no termino de comprender es realmente, y hablamos de esta lógica de amigo-enemigo o de enemigo-amigo, no importa cuál sea el sentido, porque se implican doblemente, o sea, tanto da de un lado como del otro. Pero para mí la cuestión fundamental en todo este tema pasa básicamente por el hecho de que un sector de la sociedad considera que hay otro sector
que es el que amenaza la institucionalidad, cuando en realidad es absolutamente a la inversa. Por lo demás, en cuanto al tema del odio, está tipificado ya por el 510 del Código Penal. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que los actores de la política, los que deberían estar en la primera trinchera, los que deberían estar denunciando permanentemente apología del odio, apología de la violencia, apología de todas las cuestiones habidas y por haber dentro de la tipificación penal, no mueven un dedo por ser políticamente correctos. Y así como vemos que el poder de facto, el poder real, que desde el 2015 al 2019 hubo una yuxtaposición con el poder institucional, hizo lo que quiso, espió a medio mundo, a Cristina en el Instituto Patria, a los ciudadanos a través del tema de las huellas faciales, etcétera. Bueno, esto es verdaderamente un escándalo que sea, lamentablemente, ¿no es cierto?, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Yo lo que quiero decir es que hoy lo que hacemos con este tipo de discursos es fanatizar aún más. Estamos viendo a través de encuestas de opinión que ya se han hecho que de un lado y que del otro, de un lado y del otro hay un nivel de fanatismo y de falta de lógica racional de lo que necesitamos como sociedad. Hoy no necesitamos estos extremos y mucho menos que el gobierno promueva este tipo de comportamientos, de nuevo, que no son novedad en Argentina. Para salir adelante necesitamos empezar a sosegarnos y empezar a pensar moderadamente, porque sin reglas de juego claras, sin institucionalidad, este país no va a salir adelante. Y acá lo que tenemos que promover justamente son discursos que tengan que ver con esta paz social y con esta armonía. Ni de un lado ni del otro, pero el gobierno tiene una responsabilidad doble por lo que está haciendo, porque está a cargo del poder del Estado hoy. A ver, perdón, vamos a dialogar, ya que se trata de un debate. Necesito hacer una pregunta de rigor, o sea, porque sin esta pregunta yo no puedo realmente replicar. A ver, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Estas lógicas a las que nos tienen acostumbrados del populismo extremo, en donde la república deja de ser lo que necesitamos que sea. Y en donde se responsabiliza al otro y no se toma, no se asume, era la república de Macri, a donde se designaban dos miembros de la Corte Suprema por DNU. Y que agrietan más a la sociedad. Dos miembros de la Corte Suprema por DNU, digamos, esa era la institucionalidad. ¿Y qué hizo el kirchnerismo con la justicia? La institucionalidad tiene que ver que se tomaron $50.000 millones de dólares de deuda externa y nunca se pasó por el Parlamento. A utilizar esta situación, el atentado, para decir que se absuelva a la vicepresidenta. No somos ridículos, por favor. Están presentando proyectos para que se instaure en el país la pena de muerte. A ver, ¿de qué estamos hablando? No, yo no estoy defendiendo ese tipo de comportamiento. No estoy defendiendo eso. Sincronizado. Justamente estoy diciendo que no hay que seguir promoviendo esta grieta. Con los servicios de inteligencia. ¿En qué quedamos? ¿De qué lado está el odio? Hacemos una pausa y volvemos.